Sorprende a Nuevo León sismos de 4.5 y 3.8 grados Richter, con epicentro en Montemorelos. ¿Cómo se vivió y qué pasó en este municipio? Se lo contaremos. Tras varias horas de trabajo, controlan autoridades incendio en ducto de gas sobre la avenida Miguel Alemán. Imponen multa de 80 millones de pesos para la empresa Ternium tras derrame en el arroyo La Talaverna. Le presentaremos la historia de Casa Mimbre, un lugar donde la inclusión tiene sabor a café. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de Imagen Noticias Monterrey, segunda emisión. En ausencia de mi compañera Brenda Cavazos, le tenemos mucha información que queremos compartir con todos ustedes. Porfirio Ibarra, ¿dónde te encuentras? ¿Qué nos tienes? Adelante. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde la noche de este domingo se originó un sismo, mismo que fue perceptible en varios municipios, principalmente del área metropolitana de Monterrey, y las cámaras y micrófonos de Imagen Televisión hicieron un recorrido por Montemorelos para conocer el testimonio de sus habitantes, cómo vivieron este sismo, qué es lo que dicen las autoridades, cuál es el reporte y sobre todo cuál creen que fue la causa que originó este movimiento telúrico, pero la información completa en unos minutos. Aquí la estaremos esperando con mucho gusto, Porfirio, te vemos más adelante. Vámonos directamente a la información. Mire usted, el reporte de una explosión de gas natural sobre la avenida Miguel Alemán en su cruce con Lázaro Cárdenas, esto en la colonia 18 de marzo, movilizó a los cuerpos de auxilio del municipio de Guadalupe. Al lugar acudieron elementos de protección civil de este municipio, así como también del estado, bomberos, quienes atendieron el siniestro que inició debido a un daño en una tubería de gas natural de 4 a 6 pulgadas, misma que ocasionó un fuerte siniestro sobre la lateral de la avenida. Afortunadamente no fueron reportadas personas lesionadas, solamente hubo daños debido a la fuerte radiación y colapsó la línea de telefonía, de alumbrado público y también quedó cerrada la vialidad por parte de la compañía de gas mexicano, quien en coordinación con Tránsito Municipal continúan los trabajos. Es que en la mañana hubo mucho caos precisamente en este lugar, aunado a la construcción de la línea del metro, pues obviamente las autoridades tuvieron que cerrar obviamente el paso para evitar alguna tragedia. Bueno, pues hay nueva información respecto al caso de Damaso N. Pues el día de ayer se llevó a cabo una audiencia. Edson López, tú nos tienes más detalles de este caso. Te escuchamos. Buenas tardes. Gerardo, muy buenas tardes. Y bueno, el día de ayer se vivió esta audiencia en contra del exentrenador de Gimnasia Damaso N, en la que, bueno, después de casi 5 horas de estar litigando dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, lo que antes era el penal del Topo Chico, pues fue vinculado a proceso y tendrá que enfrentar prisión preventiva. Mientras nos encontrábamos a las afueras de las instalaciones, compañero Gerardo, quiero mencionar que se vivió una situación de contraste, ya que esta no es la primera vez que Damaso enfrenta pues una audiencia. Ya había tenido 2 anteriores en las que, bueno, destacaba la presencia a las afueras de personas que se encontraban en contra de Damaso, especialmente familiares de las víctimas. En esta ocasión fueron personas que estaban a favor del exentrenador, mencionando que era inocente y, bueno, señalaban las faltas de presuntas pruebas que lo pudieran relacionar con estos casos de abuso que, recordemos, iniciaron el pasado 8 de marzo, después de que fue el día de la mujer, y que aprovecharon ahí para señalar a Damaso como el presunto responsable de haber abusado de estudiantes. Sin embargo, bueno, los que se llevaron todas las cámaras para dar las declaraciones fueron los abogados, específicamente el abogado de Damaso, Gerardo Rincón. Él pues apuntaba que era ilógico que estas personas que acusaban al exentrenador pues de ser su abusador, estas personas, bueno, seguían yendo a trabajar ahí incluso como estudiantes. Pero bueno, escuchemos al abogado. ¿Qué fue lo que dijo? Los exámenes médicos salieron limpias las víctimas, ¿verdad? En el psicológico dicen que están con problemas. Entonces, si fue así, que tuvieran problemas, ¿por qué regresaron a trabajar? ¿Por qué siguieron de instructoras? ¿Por qué así las cosas? ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible, por lógica nada más, que si fuiste víctima, ¿cómo vas a regresar al mismo lugar de los hechos? O sea, y luego dice que no pueden desarrollarse. Eran niñas. Eran niñas y dice que fueron víctimas y fueron campeonas con medallas de oro a nivel nacional e internacional. Cuando eres abusado o víctima, por lógica no regresas al mismo lugar, y menos como
asistente, como maestro. Proceso por ambos delitos, equiparable a la violación y atentados al pudor. Se le aplicó como medida cautelar la prisión preventiva. Mire, la verdad de las cosas es que hay mucha información, creo que es errónea. Primero nos dice la persona, vino y señaló a los medios de comunicación que el delito o los hechos se daban a través de las maniobras que las chicas hacían, cosa que es totalmente falso. Posteriormente vino a echarle la culpa a las señoras que no veían a sus hijas, totalmente falso. Después señala él que hay datos contundentes, los cuales no aportaron un solo dato de prueba, una sola información que desvirtuara la acusación. Existen datos de prueba que son muy puntuales y objetivos, que fue los que analizó la autoridad. O sea, no hay más. Bueno, pues ahí están la defensa tanto de Damaso y la defensa de estas jóvenes quienes acusaron a este ex entrenador, y estamos esperando que pues continúe este caso y las autoridades judiciales, es decir, un juez pues ya emite una sentencia si es inocente o es culpable. Estaremos muy al pendiente de esta información. Edson, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buena tarde. Vamos a una pausa, regresamos, no le cambie, aquí lo Gracias por continuar con nosotros. Le informo que el Instituto Nacional Electoral aquí en Nuevo León recibió el viernes pasado 27.441.381 boletas electorales que serán utilizadas esto en la jornada del próximo 1 de junio. Se elegirán ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, integrantes de la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas de circuito, así como jueces y juezas de distrito en distintas especialidades. Las boletas, junto con más material electoral, fueron trasladadas desde el Estado de México bajo resguardo de la Guardia Nacional y serán distribuidas en las 3.570 casillas que se instalarán aquí en la entidad. Los 14 consejos distritales del INE en el estado ya comenzaron a recibir el material correspondiente a sus distritos. Con ello, se procederá al armado de los paquetes electorales que se entregarán a los presidentes de casilla entre el 26 y el 30 de mayo y del 12 al 21 de mayo. Personal del INE visitará a las personas registradas en el programa de voto anticipado, incluyendo a aquellos con condiciones que les impiden acudir a la casilla, así como a sus cuidadoras o cuidadores primarios acreditados. Segunda pausa, aquí lo esperamos. Ánimo. Gracias por continuar con nosotros. Mire usted, una noticia que ha impactado y que ha sorprendido pues a muchas familias regiomontanas fue el día de ayer, domingo 7:29 de la tarde, se registró un sismo en Montemorelos y muchos incrédulos que pues pensaron que pues, a lo mejor fue un movimiento que no necesariamente tuvo que haber sido un terremoto, pero bueno, ya las autoridades posteriormente, bueno, lo confirmaron y no fue uno, fueron dos. Nuestro compañero Porfirio Ibarra acudió y se encuentra en estos momentos a Montemorelos, Nuevo León, a platicar con los habitantes, cómo lo sintieron, que hay daños precisamente ahí con algunas fachadas y algunas casas. Tienes un reporte muy extenso, Porfirio, adelante con tu información. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes de nueva cuenta, igualmente para todo el auditorio. Efectivamente, nos dimos a la tarea de platicar con los habitantes de Montemorelos, Nuevo León, que fue donde se originó este sismo, este terremoto, que bien mencionas tú, fue perceptible en varios municipios, entre ellos la mayoría del área metropolitana de Monterrey. Y bueno, algunos testimonios mencionaban de que sí, sintieron un movimiento trepidatorio, es decir, como si hubiera sido un brinco, una sacudida, pero de arriba hacia abajo, por segundos, lo que sí pues, sorprendió a sus habitantes porque dicen, no es la primera vez que pasa esto, ya en años anteriores se han registrado otros sismos, pero el de ayer sí ha sido el más fuerte que se ha registrado hasta este momento. Recordemos de que fue de 4.5 el de mayor magnitud, posteriormente otro de 3.8, como tú lo mencionabas. Sin embargo, ellos mencionan de que bueno, ya se sienten preocupados porque temen también que en los futuros sismos que se lleguen a presentar aquí en Montemorelos pudieran ser más fuertes, pero vamos a escuchar el testimonio de la señora María Magdalena, quien ella se encontraba en compañía de su hermana y en la vía pública al momento que ocurren estos hechos. Escuchemos. Adelante. Y entonces estábamos estacionadas y de repente yo no oí ese tronido que dicen, pero de repente vi muchas luces, bastantes luces, y luego la gente empezó a correr y a salirse de las casas. No, pues era el temblor, y llego aquí a mi casa y el vidrio de la sala se quebró, pero que sí estuvo fuerte. Fíjate, Porfirio, que muchas personas han señalado que segundos antes de que se sintiera este movimiento trepidatorio, como dices tú,
el primero de 4.5, pues habían visto algunas luces en el cielo que iban cayendo. Esos algunos comentarios que obviamente las autoridades tendrán que investigar, pero la realidad es que pues los habitantes de ese sector pues son los que sintieron y obviamente pues no sabían qué es lo que tenían que hacer, simplemente bueno, sintieron la vibración y rápido pues a salirse de las casas o avisar a los demás vecinos o familiares, Porfirio. Así es lo que mencionaba la señora María Magdalena, que ella vio muchas luces. Yo no sentí el movimiento, pero sí vi muchas luces. Vi que la gente salía corriendo de sus casas y ya fue cuando descubrimos o sentimos o nos informamos de que fue un terremoto lo que se registró aquí en Montemorelos. Incluso ella mencionaba también algunos daños en su casa. El vidrio de su sala pues se vio ahí estrellado debido a este sismo. Pero por parte de las autoridades de Montemorelos han mencionado que hasta el mediodía de este lunes se han recibido 43 reportes de daños, tanto en viviendas particulares como algunos planteles educativos. Mencionaba incluso el director de Protección Civil de Montemorelos, Héctor Parada, de que en el Cebetis de aquí de este municipio pues interrumpió sus clases el día de hoy debido a que el sismo provocó fugas de agua en este plantel y por lo cual las clases tuvieron que ver interrumpidas al menos el día de hoy. Se espera que ya el día de mañana reanuden clases en este plantel educativo, pero vamos a escuchar de propia voz del director de Protección Civil los reportes que se han tenido hasta este momento. En la noche, en parte de la madrugada, atendimos 22 viviendas que tienen daño en la cuestión de grietas. Unas se cayeron estructuras como lámparas, cuadros, espejos. Esas grietas consideramos de que son bajo riesgo, pero que se le debe dar mantenimiento. La casa que te comento, que fue el primer reporte, esa sí podemos considerar que es grave, que se necesita una buena restauración. Hasta ahorita llevamos atendido otros 12 domicilios, todavía tenemos pendiente 8 reportes para ir a evaluar. Con la última actualización ya por parte de las autoridades, tanto de Protección Civil de Montemorelos como del Estado, Porfirio, seguimos teniendo saldo blanco, por decirlo así. Solamente son daños materiales, daños a fachadas, algunas bardas que pues ahí cayeron, recubrimientos, algunas losas. Sí, afortunadamente saldo blanco hasta este momento, no hubo personas lesionadas ni vidas que se hayan perdido durante este fenómeno telúrico. Sin embargo, bueno, ya los vecinos se preocupan de qué es lo que está pasando, porque no es la primera vez que ocurren esos sismos en Montemorelos. El último fue hace 3 años, dicen que no fue tan fuerte. Este sí es el más fuerte que se ha registrado en los varios años de aquí de este municipio, pero también hay una versión por parte de sus habitantes que menciona que esto podría tratarse debido al fracking, a la extracción de agua del subsuelo que está haciendo que la tierra se esté moviendo y que pues ya sea más común este tipo de movimientos aquí en esta localidad. Vamos a escuchar la versión que nos dio el señor Carlos Rodríguez, dueño de una panadería que también se vio afectada durante este sismo aquí en Montemorelos. Adelante. Y es algo, un fenómeno que se ha visto cada 3 años. Yo tengo en mi memoria 4, este ha sido el más fuerte. Y mucha gente menciona que es por el tema de extracción de agua a través del tiempo, ¿no? Que había un maestro que ya falleció, el profesor Ramirito, sismógrafo, que tiene un sismógrafo ahí, y él menciona que hay unas cúpulas subterráneas que se desprenden de la parte obvio superior y al caer originan este fenómeno, ¿no? Fíjate que históricamente lo que es la región cetrícola pues ha presentado este tipo de fenómenos naturales, es decir, algunos sismos, tanto en Linares como en General Terán, ahí donde estás tú precisamente en Montemorelos, en Allende. Hace algunas semanas, si tú recordarás, en la noche muy cercano al 15 de septiembre, bueno, se escuchó un fuerte estruendo que muchas personas pensaron que pues, quizá fue un terremoto, pero sí algo como que movió las placas tectónicas. En ese entonces el alcalde David de la Peña comentó que posiblemente eso pudo haber sido, pero pues no había ningún daño estructural. Entonces regularmente está habiendo este tipo de fenómenos naturales en esta zona, es decir, la zona sur del estado, pero también ha habido en Ciénega, ha habido en Suazua, también ha habido allá en el municipio de García. Es decir, no hay que asustarnos, sabemos que pues no es muy común, sabemos que en la Ciudad de México pues obviamente es más frecuente, con mayor intensidad y con mayores situaciones pues obviamente de pérdidas humanas, pérdidas materiales, pero aquí en Nuevo León hay que estar muy al pendiente de los espacios informativos y sobre todo de las redes sociales de las autoridades estatales para no caer pues en alguna desinformación. Sí hay que estar presente y ya vamos a estar conviviendo prácticamente con estos sismos porque frecuentemente se están presentando, Porfirio.
Efectivamente, Gerardo, incluso también en Santa Catarina hace un par de años se reportó algo similar, el Sismológico Nacional lo reportó, afortunadamente fue a menor, a magnitud de 4.0, por lo cual lo hace que no sean muy perceptibles, pero sí, al menos aquí en Montemorelos la gente sí está preocupada de que dicen, tememos de que los próximos sismos que se lleguen a registrar sean más fuertes, y es por eso que sí hacen un llamado a las autoridades para que haya algún tipo de campaña, ¿verdad?, de qué es lo que se debe hacer al momento que se registre un sismo, porque hasta este momento no se han dado campañas, al menos aquí en Montemorelos y en todo el estado, qué es lo que se debe hacer ante un sismo, Gerardo. Bueno, pero regularmente cuando es el Día Nacional de Protección Civil se hace pues ahí un simulacro ahí en el mes de septiembre y pues bueno, quizá las autoridades tendrán que hacerlo pues más seguido, principalmente en la zona sur del estado, pero que sea a nivel general también, porque pues no saben dónde pudiera tocar, incluso en Monterrey también ha temblado. Entonces, bueno, estaremos muy al pendiente y si sale más información referente a este tema, regresamos contigo, Porfirio. Claro que sí, Gerardo, al pendiente. Muy buenas tardes. Que tengas muy buenas tardes. Bueno, le informo que en la mañana de este lunes platicamos con Eric Cavazos, quien es el director de Protección Civil de Nuevo León, quien hizo un recuento tras los sismos allá en Montemorelos ocurridos la tarde-noche del día de ayer. Vamos a escuchar a Eric Cavazos. Empezamos a sentir de forma inmediata en Montemorelos, en Linares, empezó los reportes prácticamente hasta por el área metropolitana y todavía en algunos municipios como Vallecillo, Parás, Rayones, para la parte de la región citrícola, la sur también lo sintieron. Y el segundo que tuvimos, obviamente fue muy local, prácticamente nomás 2-3 municipios lo sintieron, ya fue de 3.8, como tú lo acabas de decir, que ya fue a las 9:33 minutos. 9 personas lesionadas, y el municipio que tuvo daños leves en algunas fachadas, en algunas bardas o en algunas viviendas, insisto, daños leves, reportes también que nosotros atendimos en conjunto con Protección Civil del municipio de Montemorelos, que hicieron un gran trabajo. Fueron prácticamente alrededor de 20 viviendas, daños menores o daños leves, y bueno, inmediatamente, insisto, esto es lo que tenemos. Ayer se verificaron, se revisaron todas las cuestiones de luz, agua, electricidad, sistema de red, funcionó normalmente, las carreteras y los aeropuertos no tuvimos ninguna interrupción. En más información, la Secretaría del Medio Ambiente de aquí de Nuevo León sancionará a Ternium por contaminar el arroyo La Talaverna. Giselle Cantú tiene los detalles, son muchos millones de la multa. Adelante con tu reporte, Giselle. Gracias, Gerardo. Muy buenas tardes. Así es, después de 3 semanas, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León ya anunció esta sanción que será de 80 millones de pesos a Ternium, esto por el derrame que contaminó el arroyo La Talaverna en el municipio de San Nicolás. Te comento que fue durante la Comisión Ambiental Metropolitana donde así lo dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Alfonso Martínez Muñoz, quien dijo que esto es una consecuencia de la descarga contaminante de cloruro ferroso, agua ácida y ácido clorhídrico. Aunque recalcó que esto, Gerardo, es una sanción ejemplar, no dijo cuándo es que se va a aplicar dicha multa. Escuchemos las declaraciones del secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz. Proponiendo lo siguiente, la siguiente, por favor. Una sanción derivada del daño ambiental de 80 millones de pesos por los derrames que hubo en el arroyo La Talaverna, consistente, como mencioné anteriormente, en 250,000 litros de cloruro ferroso, 132,000 litros de agua ácida y 23,000 litros de ácido clorhídrico al 18%. Bueno, pues es una sanción ejemplar y ojalá que también sirva para pues muchas empresas que pues quizá realizan ese tipo de contaminación, tanto en el aire como en el agua, en los mantos acuíferos, y que las autoridades sigan investigando para pues continuar con ese tipo de procesos, en este caso de la sanción que son 80 millones de pesos a la empresa Ternium. Giselle, que tengas una excelente tarde, muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire usted, Cansa Mimbre es una cafetería inclusiva donde tanto sus empleados como proveedores son personas con algún tipo de discapacidad. A continuación le presentamos esta historia. Adelante. Bienvenidos.
Como un espacio donde se brindan oportunidades laborales, visibilidad e inclusión a personas con discapacidad intelectual, así fue como nació Casa Mimbre, una cafetería inclusiva en Monterrey. La historia, los dos, mi hermano y yo, nacimos el mismo día, sin embargo, él es más grande que yo, ahorita lo van a conocer. Y pues tuvimos acceso a educación privada, tuvimos becas y experiencia académica. Sin embargo, a la hora de terminar la parte académica, las oportunidades laborales eran muy distintas tanto para él como para mí, y lo único que nos diferenciaba pues es la discapacidad intelectual. Mi hermano tiene síndrome de Down. En esta cafetería, conformada por un staff de 4 personas con autismo o síndrome de Down, también cuentan con proveedores que tienen emprendimientos con personas discapacitadas, impactando económicamente a más de 100 empleados. En el último censo en México hay más de 20 millones de personas con discapacidad en México, y respecto a la discapacidad intelectual, menos del 40% tienen un empleo, y de esos, menos del 10% reciben un salario. Entonces, pues bueno, el proyecto nace para poder brindarle a Miguel Ángel y a gente como Miguel Ángel una oportunidad laboral. En Casa Mimbre puedes encontrar un menú muy rico y variado, además preparado con mucho profesionalismo y cariño por Miguel Ángel, Emiliano, Guille y Tenoch. Por último, Maribel detalló que Casa Mimbre es una muestra de inclusión laboral, pero en México aún falta mucho por hacer en este tema. Está en nosotros poder cambiar, tanto si en nuestros trabajos godines, en nuestros emprendimientos podemos incluir mínimo accesibilidad para que si alguna persona con discapacidad llega a presentarse en esa ubicación pueda acceder fácilmente y autónomamente. Para Imagen, Carla Homosigo. Bueno, pues se antoja un buen café y también un buen muffin. Hay que acudir para saludar también a los amigos de Casa Mimbre. Le informo que luego del periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, el gobierno municipal de Santa Catarina informó que el acceso vehicular a la Huasteca fue nuevamente restringido debido a las obras de reconstrucción que se realizan ahí en la zona. Fue durante las vacaciones que se permitió temporalmente la entrada para que las familias pudieran disfrutar del paraje natural. Sin embargo, el regreso de maquinaria pesada para continuar con la rehabilitación de caminos, pues llevó a las autoridades a limitar el ingreso por razones de seguridad. Los caminos aún presentan afectaciones derivadas de la tormenta tropical de Alberto, que fue el año pasado, aunque se reporta un avance superior al 55% en la rehabilitación. Las condiciones de algunos tramos no son óptimas. Este acceso en automóvil es exclusivamente para los residentes de las comunidades ubicadas dentro de la Huasteca. Por su parte, quienes acudan a realizar actividades deportivas solo podrán ingresar a pie y deberán registrarse previamente en el módulo de turismo municipal, y no requiere del código QR como lo estuvieron utilizando precisamente durante la temporada de vacaciones de Semana Santa. Bueno, hemos llegado al fin de la segunda emisión de Imagen Noticias Monterrey. Yo lo espero mañana al filo de las 6 de la mañana. Que tenga un excelente lunes. ¡Ánimo! Y adelante.